Después
Che, Sol. In progress. Buenas noches, ¿cómo van?
Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Se me complicó el tiempo, pero bueno, ya estamos. Así que vamos a compartir pantalla y empezar. Vamos a ver. Ya estamos. Bueno, les cuento algunas cosas que me parece interesante que ustedes conozcan. Primero, que posiblemente a fin de octubre vamos a hacer la Asociación de Profesores de Derecho Constitucional, va a hacer una sesión de diálogos constitucionales en Mar del Plata. Si fuera presencial, por supuesto, estaría bárbaro porque lo haríamos en la facultad. Yo no sé si se va a poder. Si no fuera presencial, lo haremos por Zoom. Así que ya les estoy informando, no es habitual que hagamos estas reuniones en Mar del Plata. Por tal razón, los voy a invitar a todos a que compartan, sobre todo que es muy probable que trabajemos sobre la enseñanza del derecho constitucional, los orígenes de la enseñanza, el rol de las mujeres en la enseñanza del derecho constitucional y las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del derecho constitucional. Así que me parece que es muy interesante. Yo no sé si finalmente se va a aprobar eso, porque dice que en la última semana de octubre vamos a trabajar acá en los diálogos constitucionales. ¿Se está escuchando bien o hay que...? Bueno, Se escucha bien. la otra cuestión es que, bueno, estuvimos viendo el principio de la bolilla 1, vimos lo que es una constitución, cuál es el sentido de constitución, su versión formal y material. Habrán leído la lectura de La Salle, que me parece muy importante tenerla presente. Y en general es una bolilla que está bien en el capítulo 1 de mi libro, porque más o menos responde a los puntos sin mayor dificultad. Las cuestiones más importantes que me parece que es bueno saber y que no hay que dejar de lado, tienen que ver con el tema de tipología y clasificación de las constituciones. Ustedes saben que tipología de una constitución es descubrir aquello que hace que una constitución sea eso y no otra cosa. Bien, uno puede decir, este pañuelo es grande, es chico, verde, rojo, pero si lo uso para lo que lo debo usar, que es, si es de fantasía, para ponerlo en el... Por ahí Carlos se acordará de eso, en el traje arriba, el pañuelito doblado, y si no, para sonarse los mocos. O sea, si no sirve para una de esas dos cosas, podrá ser cualquier cosa menos un pañuelo. Entonces, si buscamos la tipología de una constitución, el asunto está en encontrar qué es lo que hace que ese grupo de enunciaciones sea una constitución y no un código civil, por ejemplo. Entonces es muy importante, yo hago un repaso sobre la doctrina de los autores, los viejos y los nuevos, sobre tipología, que es algo que se había ya dejado de lado. Ya los nuevos autores de derecho constitucional hablaban de las tipologías, pero no citaban a los autores de las tipologías. Y después la otra cuestión es la clasificación, que Cicerón decía, clasificar es como desplegar lo plegado. Volvemos al pañuelo, pañuelo grande, pañuelo chico, pañuelo de colores, pañuelo de gala, pañuelo higiénico, pero bueno, eso es lo que hace que haya distintos tipos de pañuelo, una vez que sabemos que eso es un pañuelo. Entonces vienen las distintas clasificaciones según las épocas, según los autores. Bien, todo eso lo vamos a ver si lo llegamos a ver. Siempre digo, para el caso de que no se llegue a ver, está muy bien en el libro. Después, como siempre, tienen los textos de Sapsay y de Sola para completar, pero eso lo van a encontrar. Lo que me pareció importante trabajar con ustedes en esta clase es un poco qué es esto de la enseñanza del derecho constitucional y cómo llegamos a la enseñanza del derecho constitucional. ¿De dónde partimos? Es un tema que yo lo incorporo en mis lecciones, en mi libro, y que no está en todas las obras de derecho constitucional, como que pareciera que enseñar la Constitución es algo que se cae de maduro y que no nació de algún lugar y en algún contexto. Yo, en realidad se me dio por profundizar estas cuestiones
porque tuve una oportunidad muy importante de hacer un posgrado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Ustedes sabrán que en Inglaterra hay dos universidades muy importantes. La de Cambridge es la más tradicional, la que se viene el Common Law, y la de Oxford, que es la más moderna, que se enseña la posición de hoy del derecho británico. En Londres, University of Economics of London, que es una universidad más barata, pero en sociología es fabulosa. Yo les cuento un secreto. Yo quisiera, antes del día que me muera, tomar una maestría de 2 años. Hay que estar muy abierto, una cosa muy extraña, pero bueno, ahí está, eso. Traten, hasta que se termine, cerrar los micrófonos. Pero bueno, la idea es que hay un posgrado en sociología. Profe, no se le escucha Segundito. por el micrófono. ¿Tenés el auricular? Pero es por el que hay micrófono abierto. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, profe. Sí, pero pasa que hay alguien con el micrófono abierto y hace mucho ruido. Laura tiene el micrófono prendido. Y por favor, pueden cerrar los micrófonos como pueden cerrar los micrófonos. ¿Quedó alguno con el micrófono abierto? Silenciar usted, profe. ¿Cómo? Si no los puede silenciar usted. Es que no, a ver, no lo sé, porque yo tengo un Si desactivar mi usted va audio. donde dice participante A ver, y busca a sí. la persona que está con el micrófono abierto, la puede silenciar. A ver, instancia, invitar, mudo mi, hacerse cargo como anfitrión, pero acá, a ver, ahora veo los que están, a ver Ahí si se hay silenció igual. para abierto. Igual ya ahí se silenció. Sí, listo, ya está. Bueno, seguimos. Entonces les decía que en esa universidad de Londres, la de Economics, hay un curso de sociología de 2 años que enseñan la sociedad y el Estado europeo y británico de la década de los 60, y cada unidad está representada por cada uno de los discos de los Beatles. O sea, ellos enseñan la sociología de la sociedad inglesa y europea a partir de lo que pasaba alrededor de cada disco de los Beatles. Bueno, eso es un deseo que yo tengo de terminar haciendo ese curso. Al margen de eso pude hacer el otro, que es el de Cambridge, donde enseñaban el Common Law. Imagínense que hoy el Common Law es como si estuviéramos aprendiendo latín en el momento del Bajo Imperio Romano. Porque en el Bajo Imperio Romano todos sabían que se terminaba el Imperio Romano. Se seguía usando el latín, pero cada vez menos. Bueno, hoy se sigue usando el esquema del Common Law británico, pero cada vez menos. Entonces yo tomé ese curso para aprender el Common Law y se lo enseñaba como una lengua viva, pese es una lengua casi muerta. Y ahí aprendí un poco las tradiciones que tienen los británicos en el sentido del respeto de las instituciones constitucionales, más allá de que después sean unos piratas que nos sacan las Malvinas y todo eso. Ahí aprendí también que el origen de la tratadística constitucional nace en Gran Bretaña, con 2 jueces muy importantes de los cuales yo les voy a hablar ahora. Ustedes seguramente, a ver, esperen, porque ahí va. Bien. Yo acá les digo que las universidades nacen como comunidades educativas, la de Mar del Plata, cualquier universidad nacional o privada, que ustedes vayan, y enfatizan, cuando se produce el desarrollo, en el deseo de cada persona de intentar buscar el camino a la verdad. Y ustedes saben que la idea de verdad siempre ha sido muy discutida, inclusive cuando hablamos de verdad jurídica en las sentencias, nosotros
los jueces, cuando dictamos sentencias, estamos seguros de que muchas veces no llegamos a la verdad real. Llegamos a una verdad muy acotada, que es la verdad que se prueba en un expediente. Por eso se les dice, si ustedes son buenos abogados, a veces va a pasar que situaciones que no son... Profe, disculpe, no se lo escucha bien porque tenemos otra persona con micrófono abierto. Bien, vamos a ver si ¿no hay uno que diga silenciar todos? Sí, tiene que haber una opción, creo que en participantes, los 3 puntitos, luego despliega el menú ahí y tiene que poder hacerlo como anfitrión. Participantes, bien. Acá están los participantes, 57. Hacerse cargo, mudo mí, invitar. Y yo tengo para ir... Igual creo que ya lo apagó. Claro, pero el asunto Era es Nancy, sí, ya lo apagó, que profe. ahora están todos apagados. Bueno, Flor, bueno, primero, hacerse traten de cargo. no prenderlos, porque si no vamos a tener problemas. Bueno, les decía que la verdad es una verdad a veces muy relativa, porque puede ser que ustedes tengan la verdad de su cliente, pero no lleguen a probarla, porque no tengan los elementos. Entonces la verdad del juicio va a ser que se perdió, y la verdad real nunca se va a llegar. En vez, a veces puede ser que no tengan la verdad, pero el otro se olvidó una prueba y ustedes ganaron el juicio. Bueno, lo que buscan las universidades es la verdad desde lo que se llama la ruptura del saber, la ruptura del conocimiento. Generarse una gran duda. Por ejemplo, nosotros ahora estamos estudiando las instituciones supremas de un Estado, que es la Constitución. Pero la tenemos que estudiar críticamente, porque de esa manera la vamos a mejorar. La universidad pública justamente nos invita al estudio crítico de las instituciones para llegar a la ruptura, a buscar una nueva verdad, que es la verdad que nos va a llegar el conocimiento de las instituciones, el conocimiento de sus falencias y justamente la mejora de ellas. Por eso en la universidad se trata de buscar el camino a la verdad. Y para eso queremos llegar a los conocimientos, a los misterios que nos brinda el universo, en este caso el universo de la facultad, de la universidad. Pero claro, las necesidades de especialización técnica complementaron el debate. O sea, uno quiere llegar a la verdad, pero toda la verdad no la vamos a encontrar. Por eso cada universidad trató de, una vez dicho que se busca la verdad, de ubicar sistémicamente a la verdad en el área de conocimiento. Y muchas veces en ese camino se pierde la apertura que da el análisis integrado y sistémico, porque ustedes saben que la teoría de los sistemas es el análisis de un conjunto de elementos que solo crecen si están estudiados en interacción. Entonces, por ejemplo, si nosotros como investigadores fuéramos analíticos, estudiamos una parte de la cuestión, haríamos como los viejos médicos de la Edad Media, estudiaban el brazo, pero no conocían el cuerpo humano. Entonces cortaban un brazo, estudiaban a ver cómo era la vena del brazo, la arteria, los huesos, pero a nadie se le ocurría estudiar el cuerpo humano en sus relaciones para saber cómo se estudia mejor ese brazo. Entonces, en este contexto es vital que el constitucionalismo y la democracia, desde el área del conocimiento social, que es el nuestro, se combinan para habilitar el sistema de gobierno que nosotros conocemos como democracia constitucional. Por eso es tan importante cuando nosotros tenemos nuestras clases políticas que dicen, pero no se respeta la democracia, nosotros ganamos y los jueces nos quieren limitar porque dicen que lo que decidimos es inconstitucional. Y no se dan cuenta que el aval democrático, que es muy importante, debe complementarse con el aval republicano que nos da también la democracia, porque la democracia se vincula a la república. Entonces, hay que avalar y respetar al que tiene la mayoría, pero obligarlo a aceptar los controles, tanto de la minoría, cuanto de los órganos que están establecidos para ello. Bueno, en la universidad tratamos de buscar eso cuando enseñamos el derecho constitucional. Así entendemos nosotros, o yo entiendo que el estudiante de derecho es, en primer lugar, un universitario. Ustedes están en la universidad pública estudiando el derecho, son, en primer lugar, personas que están en la universidad, que tienen una vida universitaria, que comparten la idea del conocimiento, del saber, después se van de joda, todo lo demás está muy bien, pero comparten la idea del conocimiento y recién después son estudiantes de una carrera,
En este caso, ustedes en una carrera que es la de abogacía. Bien. Ahí va. Justamente entonces en las universidades es donde se enseña el derecho, y en particular el que nos interesa a nosotros, el derecho constitucional. Y esto implicó un desarrollo que fue lento y muy plagado de obstáculos y retrocesos. Y aún ahora, donde podemos decir, y hay un asentamiento del derecho constitucional, también hay una gran podredumbre de las estructuras del derecho constitucional que o se pueden renovar o se están agotando. Van a depender de que nosotros encontremos una serie de soluciones o un mejor sistema. Por eso Ortega y Gasset decía, está mal enseñar tanto para la democracia como para la autocracia. El que enseña para un régimen autoritario está mal, y el que enseña para un régimen democrático también está un poco mal, porque decía Ortega, hay que enseñar para la libertad, y es en el contexto de la libertad donde los ciudadanos pueden elaborar su mejor opción para seguir el gobierno y darse cuenta cuando cualquier sistema democrático hace agua o merece ser rescatado. Entonces, acá hay que destacar la historia constitucional e institucional del pueblo británico, del pueblo inglés, pero también escocés, también galés y también de la estructura de toda la Gran Bretaña, que es una referencia inevitable para conocer la naturaleza de varias instituciones que conforman el estudio del derecho constitucional clásico que nutre al derecho constitucional moderno, que hoy se va alejando del sistema británico, pero tiene todas las raíces por ahí. Este tránsito amerita considerar un periodo que fue clave para detectar el origen, yo le llamo de la tratadística constitucional de hoy. La tratadística constitucional es la ciencia que estudia el análisis del derecho constitucional, regulando la necesidad de un estudio crítico o su reforma o su cambio, dadas las circunstancias actuales. Ustedes, después de manejar un poco las instituciones, van a poder ver si acá se necesita recuperar esto, cambiarlo o tirarlo a la basura. Eso va a tener que ver con su pensamiento político y el diseño que ustedes tengan. De ahí la necesidad de estudiar la influencia de dos juristas británicos y sus obras principales. Me refiero a Sir Edward Coke, que es el primero que lo tiene, el que tiene la capa y el sombrero ese en la cabeza, y Sir William Blackstone, que es el otro, el que tiene rulos y el traje de juez. Bien, estos son los gigantes británicos. Le preguntaron una vez a Domingo García Belaúnde, ¿no?, ¿qué se siente ser uno de los, llamémosle, Vidal Campos del derecho constitucional latinoamericano? Y dice, bueno, nosotros en realidad estamos parados arriba de los gigantes del derecho constitucional, que son los que nos sostienen. Aquellos primeros gigantes, Coke, Blackstone, pero también los que vinieron después, Kelsen, Carl Smith, y los que vinieron después, Lowenstein, y los que vinieron entre nosotros, llámense un Alberdi, un Vidal Campos. Uno va generando una estela de discípulos y maestros que van elaborando el derecho constitucional. Entonces yo digo, la prédica jurídica de estos dos gigantes que vamos a trabajar hoy nosotros nos permite poner el origen de la enseñanza formal y rigurosa del derecho constitucional con la idea de la creación de las primeras cátedras de enseñanza. Ahí está llegando uno. Ahí fueron entonces las universidades de Oxford y Cambridge los dos pilares que cimentaron la grandeza institucional de Inglaterra, habiendo sido el desarrollo y difusión de las enseñanzas que allí se dieron las escalas obligadas de toda la juventud llamada a ocupar las más altas posiciones del reino de Gran Bretaña. El primero fue Blackstone, entre 1723 y 1780. Perdón, fue Coke, entre 1552 y 1634, y después Blackstone, entre 1723 y 1780. Coke podemos decir que es el que inventa la cosa.
y Blackstone el que la desarrolla de tal manera que los norteamericanos toman las enseñanzas de Blackstone para hacer el desarrollo del derecho constitucional en Estados Unidos. Ya les digo, la primera universidad importante fue la de Cambridge. Después vino la de Oxford, que fue creciendo a medida que bajaba la jerarquía de la de Cambridge. Ahora, ¿quién es? Sí, si no lo podía terminar. Perdón, profe, pero ¿pueden apagar los micrófonos? Porque es imposible escuchar si hay dos micrófonos más aparte del profesor. Perdón, si soy reiterativa, pero es medio molesto. Y no te imaginas lo que es para mí, pero no tengo la posibilidad Doctor, de verlos. ¿Te das Buenas, cuenta? doctor, Algunos si me quiere, sacaste- Sí. si quiere yo me pongo como anfitriona y Ponete a medida como que vayan anfitriona, entrando lo silencio. ¿Qué hago para ponerte con vos? ¿Podés hacerlo desde ahí? Sí, porque está abierto para ponerse. Bueno, ponete como anfitriona y déjame a mí dar la clase. Gracias, Florencia. Bueno, entonces la idea es que esto arranca con Koch y sigue con Blackstone, y Koch arranca en la Universidad de Cambridge. ¿Qué es lo que tiene de importante? Bueno, la Universidad de Cambridge alojó al único republicano que tuvo Inglaterra, por lo tanto había una pica entre la Universidad Monárquica de Oxford y la de Cambridge. Más allá de eso, ahora les voy a explicar un poco lo que es la creación de uno y del otro. Sir Edward Coke pretendía que los estudiantes se familiarizaran con los estudios universitarios del Common Law. Coke sabía que los británicos, ustedes saben que los británicos tienen a su parlamento, que en general hace leyes, pero es muy difícil que un parlamento modifique leyes. Para los británicos, hacer una ley nueva es como para nosotros modificar la Constitución. Y los jueces estudian los derechos de unos y de otros en función de lo que se llama el common law británico, que es el saber común de Gran Bretaña, que es una serie de mosaicos normativos que están dispersos en todo el Reino Unido y los jueces los van citando. O sea, la primera mentira es que los jueces no tienen, los ingleses no tienen constitución escrita. Lo que no tienen es constitución codificada. Está escrita y dispersa. Y los jueces son los encargados de buscar en cada caso qué parte del common law se va a aplicar. La otra cuestión que tienen los británicos es que cuando un juez, sobre todo de la Corte Suprema de Gran Bretaña, resuelve una cuestión, ningún juez inferior se puede apartar de esa decisión por el tema del stare decisis hasta que esa misma Corte no decida un cambio u otra Corte Suprema de Gran Bretaña. Esto es muy importante porque este sistema del stare decisis también es un sistema de los Estados Unidos. Nosotros tenemos un stare decisis más limitado. Nosotros cuando la Corte Suprema dicta una sentencia, los demás jueces, que somos los jueces inferiores, porque en el sistema de la Argentina tenemos un solo tribunal superior, que es la Corte Suprema. Todos los demás jueces somos jueces inferiores a la Corte, con distintas competencias. Por ejemplo, yo integro una Cámara de Apelación que tiene una competencia revisora, y algunos jueces son de primera instancia, que tienen la competencia para dictar la primera sentencia, y otros jueces son de casación, que unifican la jurisprudencia. ¿Qué pasa cuando la Corte toma una decisión? Todos los demás jueces debemos someternos, salvo que tengamos un argumento nuevo, no tratado por la Corte, y eso nos permite apartarnos. Si, por ejemplo, para resolver un tema había 3 argumentos y la Corte usó 2, yo puedo insistir con el tercer argumento porque no fue abordado por la Corte. Ahora, cuando la Corte usó todos los argumentos posibles, no me queda más remedio que dejar a salvo mi opinión y seguir el precedente de la Corte. Esto fue lo que trataba de enseñar Coke. ¿Y cómo lo hacía? Con la enseñanza de la lógica jurídica. Él decía, es la única rama de la ciencia que permite discernir lo verdadero de lo falso. Por eso
más allá de que mi gran maestro fue Germán Vidal Campos, todos reivindicamos la manera que tenía Carlos Nino de enseñar derecho constitucional, porque él lo enseñaba desde la lógica y la filosofía, de alguna manera siguiendo esta técnica de Coe. Yo voy a enseñar la Constitución desde la lógica, porque es lo que nos permite discernir lo verdadero de lo falso. Entonces, se forma este autor Coe en el Trinity College de Cambridge y se recibe de abogado en 1578, hace unos años. Fue el principal artífice de la famosa Bill of Rights, o petición de derechos, por el cual el pueblo inglés se le puso de manos al Parlamento diciendo que hay derechos que son insoslayables, el debido proceso, etc. Bueno, este Coke fue uno de los que escribió esa petición de derechos. El principal aporte de Coke fue, después de decir, yo estoy a favor de la monarquía, no estoy en contra, pero combate las aspiraciones absolutistas de la monarquía. Dice, está bien que haya un monarca, pero el Parlamento lo tiene que controlar y el pueblo debe ser su beneficiario. De esas ideas los franceses se tomaron para hacer después su revolución. Él basaba sus enseñanzas en los viejos principios y costumbres del constitucionalismo histórico inglés, manifestado a través de estas reglas que yo les explicaba, que son del common law, que son todas estas reglas de derecho que están escritas ancestralmente, pero nunca reunidas en un código. Bien. La esencia del pensamiento de Coke reside entonces en el common law, que es la constitución antigua, y la importancia que él da a la jurisprudencia como un espacio natural de la ley, que en este contexto está frente a todo posible exceso. Por eso los británicos le dan tanta fuerza al Parlamento y a la ley, porque la jurisprudencia va a seguir los designios de la ley y van a dejar a la ley afuera y para controlar al absolutismo monárquico y aún el absolutismo del propio Parlamento. Bien, gracias al aporte de él, que creó el derecho constitucional histórico del siglo XVI, el common law pudo preservar su continuidad hasta su ocaso en la fecha. Cuando yo estaba tomando un curso, fíjense cómo son los británicos, éramos más o menos 50 en un castillo que era el Sidney Sussex College, y entonces el profesor hablaba de common law y había hablado del common law en Gran Bretaña y el derecho constitucional. Y dice, dejo para la próxima clase hablar del common law en los Estados Unidos para hacer la comparación. Y uno que siempre, bueno, ustedes ahora no sé si lo usan, pero antes cuando queríamos hacernos los cancheros, le queríamos hacer al profesor una pregunta interesante para que por lo menos nos mire la cara antes del examen. Entonces, yo levanto la mano y le pregunto, profesor, y el tipo no me da bola, se baja del púlpito ese que tenía y entró salió del curso y entró a caminar por el jardín. Y yo atrás lo seguía por el jardín. Profesor, hasta que se dignó a darse vuelta. Cuando el tipo se da vuelta, yo le pregunto, ¿cuál cree que es mejor sistema? ¿El common law británico o el norteamericano? En los hechos. Se da vuelta y dice, pero alumno, ellos nunca lo van a hacer tan bien como nosotros. Esa es un poco la soberbia, pero también la creencia de los ingleses de que su derecho es fuerte. Bien, después, por supuesto, a las 3, 4 clases más, llegó la noticia que el Tribunal Superior de Australia, que depende del common law británico y de la jurisprudencia de la Corte de Gran Bretaña, se había apartado de un precedente de Gran Bretaña, de la Corte británica, y todo el mundo hablaba de que era terrible. Y también alguien le hizo la pregunta, ¿y qué va a pasar ahora? Que los australianos no siguen la jurisprudencia británica. Y el tipo dice, bueno, ellos se lo pierden. ¿No? Esa es la manera que ellos tienen de hacer respetar su esquema. Y yo le puedo asegurar que uno puede estar 2 meses, 3 meses, 6 meses, como tú y yo, tomando clases y termina creyendo que ese es el derecho vigente y más importante del mundo.
Después, claro, se corre un poco, va al mundo en serio y se da cuenta que es un derecho en extinción. Perdón. Los estudiantes de ese entonces no tenían libros, como ustedes, que no los compran. Ellos no tenían directamente. Y lo poco escrito estaba o en latín o en francés. Pero Coke tomó un texto que iba a tener mucha influencia sobre él. Tratado de los, de los negocios. Treatise on Tenors, que había sido escrito en 1470 por un autor que después salió una editorial muy importante, Littleton, que abarcaba todo lo que se refería a las leyes y a los estatutos ingleses. Él sacó de ahí dos palabras que sirvieron para formar a los abogados de mucho tiempo, desde entonces hasta mucho tiempo después. Mío y tuyo. Las dos palabras que más dinero volcaron en los bolsillos de los abogados. Lo que es mío, lo que es tuyo, cómo se consigue ganar un pleito. Pope resuelve un caso, que es el caso del doctor Bonham. ¿Qué pasó con ese doctor Bonham? Doctor Bonham se había mandado una macana administrativa y el colegio médico lo sancionó impidiéndole ejercer su profesión de médico. Bonham fue a la corte de Coke y cuestionó, llevó a juicio al colegio médico, porque se me puede poner una sanción, pero yo estoy habilitado por la corona británica para ejercer mi profesión. Entonces, ¿él qué dice? Fíjense, ninguna resolución de un colegio médico de otra institución puede sobreponerse a las leyes del common law, que son ley suprema. ¿Qué hizo este Bonham? Sin darse cuenta, inventó la teoría de la supremacía de la Constitución. Ninguna norma inferior que se oponga a las leyes del common law es válida. Revocó la decisión y le permitió a este médico ejercer, dice, más allá de la sanción disciplinaria menor que se le pueda poner. Claro, vean ustedes, nunca más en el derecho inglés se repitió esa decisión, porque a partir de ahí otros jueces dijeron, nadie puede sobreponerse a lo que diga el Parlamento, no al common law, porque dejaron al common law para que obligue a los otros jueces, no a los ciudadanos. ¿Me entienden? Por eso dicen que el Parlamento inglés es superior al common law. En vez, en Estados Unidos, cuando en 1813 resuelve Marbury con Madison, el juez Marshall dice claramente ninguna norma puede sobreponerse a la Constitución de los Estados Unidos, tomando el caso Bonham y haciéndose medio el tonto respecto de que ese fue un solo caso en toda la historia del derecho británico. Pero este Coke en realidad fue el que tuvo el honor de inventar la supremacía de la Constitución. Acá dice Bonham, en muchos casos el common law controlará las leyes del Parlamento y algunas veces deberá juzgarlas como nulas, decía Bonham. Nunca más se dijo una cosa así. La imagen de Coke alcanzó su mayor relevancia como tratadista cuando hizo sus reportes y su Instituto de las Leyes en Inglaterra, entre 1628 y 1632, que es considerado la primera recopilación orgánica del derecho inglés. Eso está en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, el original, como también el original del caso Bonham, que uno puede pedir para verlo y lo dejan un ratito, mirarlo, estudiarlo, si lo quiere ver. Bien. Lo que les decía entonces es que esta Universidad de Cambridge, además de haber dado a Bonham, lo dio a Cromwell, que fue el único que destronó a la realeza y puso una república. Claro, Cromwell termina decapitado. Y a mí me llamó bastante la atención. A mí me llamó bastante la atención que en el aula magna, donde nosotros estudiábamos, la idea general es que había un retrato de Cromwell grande, arriba de donde estaba el pizarrón, de esos retratos victorianos, pero que tenía una especie de telón
bien, que se cerraba o se abría. Y yo a uno de los celadores le pregunté por qué estaba el telón en el cuadro de Cromwell. Porque dice, nunca la reina visitó la Universidad de Cambridge porque ahí había habido el único tipo que osó romper con la República. Y la primera vez que vino fue esta reina actual, pero durante la década del 60, y la condición que puso es que mientras daba su conferencia, le cierre el telón a Cromwell para que no se vean las caras. Al punto, las tradiciones británicas tienen esos colores y esas formas, ¿no? Eso justifica que anden con semejantes pelucas. A mí no me vendría mal, que me estoy quedando medio pelado, pero no me lo imagino yo con la peluca. Bien, entonces, este Institute de Laws of England es la primera recopilación orgánica del derecho inglés. Vamos a otro. Este gordito con pelo largo es Blackstone, más conocido sobre todo porque su libro lo usaron mucho los primeros constitucionalistas norteamericanos. A Blackstone se le debe la aparición orgánica de las primeras cátedras de derecho constitucional en Oxford, porque en Cambridge lo habíamos tenido al otro que les expliqué primero. Bien, Sir William Blackstone, que es posterior, de 1723 a 1780, tuvo el mérito de instaurar desde su cátedra, que había sido creada por Charles Wiener, que se murió al poco tiempo de crearla y nunca la pudo inaugurar. Él manejó el estudio embrionario de lo que llamó ya con todos los nombres la ciencia del derecho constitucional. Sus lecciones tuvieron influencia decisiva en la elaboración de la Constitución de los Estados Unidos. Anticipó los efectos de las ideas revolucionarias francesas y también sobre los efectos que tuvieron sus ideas sobre todo el constitucionalismo italiano. Esperen un segundo. Vengan las dos. Vamos. Vamos. Listo. Está hecha las perras, así que ahora vamos a trabajar tranquilo. Entonces, dijimos que la Constitución norteamericana fue influenciada por Blackstone, pero también las ideas de los revolucionarios franceses y de los primeros constitucionalistas italianos, sobre los que vamos a hablar en un ratito. Para Blackstone, la ciencia del derecho constitucional comprendía la constitución de los órganos estatales. O sea, para estudiar derecho constitucional había que estudiar cómo se formaba el parlamento, el rey, las estructuras de control, las relaciones que se establecen habitualmente entre ellos. O sea, ya estaba pensado en los controles al parlamento y al rey. Sus competencias, qué hacía el parlamento, qué hacía el rey, qué hacían los jueces, y la ubicación de los ciudadanos en tal contexto. Fíjense que no es casual que cuando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice todo país que no tiene los derechos, los poderes divididos y los derechos consagrados, no tiene constitución. En pocas palabras, los franceses lo que hicieron es desarrollar las ideas de Blackstone, que claramente dice una constitución es los poderes y los ciudadanos y sus derechos. En su obra, que se llamó Sobre el estudio del derecho, él se ocupó del análisis de las leyes y la constitución no codificada del pueblo británico. Él tuvo mayor trascendencia institucional que Coke. A diferencia de Coke, era un abogado más o menos mediocre. Él nace en Londres en 1723 y estudia en Oxford. Se recibe raspando los cuatro y zafando las materias. Y como no puede tener mayor éxito en la profesión, se recluye en la enseñanza del derecho. Habría sido ayudante de primera, después adjunto, ahí se mantuvo. Y recién en 1761 fue el primer miembro del Parlamento inglés surgido de la Universidad de Oxford. Tuvo un periodo porque les pareció interesante su manera de estudiar las instituciones. Entonces lo mandaron como parlamentario a la Cámara de los Comunes. La labor de tratadista de Blackstone no se hace fuerte
hasta que en 1758 se lo designa como primer profesor wineriano de la asignatura, como digamos discípulo oficial de Wiener, que era el que había creado la cátedra, enseñando las leyes y constitución de nuestro país. Claro, de las enseñanzas de Blackstone no solo se deriva la profundización del historicismo de los juristas ingleses. O sea, Blackstone decía, el derecho constitucional inglés es la historia de los británicos, hecha norma, sino particularmente su filosofía, que era claramente naturalista en esa época. Bien, hizo un libro que se llamó Comentarios a la Constitución, que implicó una sistematización elegante del derecho inglés. En realidad, tomó lo que había hecho Coke, tomó lo que había hecho Wiener, y agarró más o menos en mitad del siglo XVII, tuvo una influencia en Estados Unidos y generó 9 ediciones en vida, haciendo referencia al pensamiento vivo de Coke, a quien homenajeaba, el que continúa y profundiza en los hechos. O sea, primero vino Coke y después Blackstone lo eleva, lo homenajea. Promediando el siglo XIX, la trascendencia de este hombre empieza a declinar. No empiezan a matar, porque en el siglo XIX tenemos los utilitaristas, Bentham, que era el Milley de la época, y decía poco menos que era un diablo, Blackstone, y le pega para que tenga, considerándolo como la personificación de un orden social y político corrupto y desacreditado. Demasiado demérito para Blackstone, que había hecho bien su trabajo. El que podría ser corrupto y desacreditado serían las clases políticas de ese entonces. ¿Qué pasó en el medio en el derecho norteamericano? Bueno, sabemos que las primeras constituciones escritas y codificadas aparecen en el siglo XIX, 1777 y después 1787 en Estados Unidos, como producto de la emancipación de las colonias inglesas, que ustedes saben. Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes que avance con el tema? Los dos anteriores autores que usted mencionó, para ver si entendí bien, de nombres raros, son ingleses, pero han tenido influencia en otros países, como Italia en el caso del primero. A ver, Coke influenció en Blackstone. Ambos influenciaron en Estados Unidos, Italia y Francia. Claro, no, porque no entendía de qué país eran. Los dos son ingleses, pero se los considera británicos, de Gran Bretaña. Claro, o sea, claro. Gran Bretaña es la suma de Inglaterra, Escocia y Gales, y por supuesto Irlanda del Sur. Bien, sí. Son anglosajonas. Bueno, claro, pero como había escuchado también de Italia, yo digo, son ingleses, pero influencian en Italia también. Mirá, te aclaro para que no tengas dudas. Yo les estoy explicando dónde nace la enseñanza del derecho constitucional. Claro. Nace en Inglaterra, en 2 universidades inglesas, Oxford y Cambridge. Coke es de Cambridge, Blackstone es de Oxford. Los dos inventaron al derecho constitucional. Con más altura, Coke. Con más sistematicidad, Blackstone. Coke inventa la teoría de la supremacía constitucional. Blackstone inventa que una constitución es la suma de los poderes de Estado y los derechos ciudadanos. Los dos son referentes de los franceses, de los ingleses y de los norteamericanos, porque hacen su revolución y cuando hacen la constitución usan los libros de Blackstone. Por eso es tan importante. Nosotros después tomamos parte de ello y parte de los españoles. Y después viene la cátedra en Argentina, que esa es otra historia. Pero más Gracias, profe, por responder. Claro, estos dos son británicos porque son de la Gran Bretaña, pero ingleses, porque uno es de Cambridge y el otro es de Oxford, que los dos lugares están en Inglaterra. Gracias, profe. Disculpe por la pregunta, pero me estaba perdiendo. No, eso es así. Lo que pasa es que yo les quería contar la influencia que han tenido. Porque si no hubieran tenido la influencia que tenían, ni había necesidad de estudiarlo. ¿Entendés? Bueno, ahora, los americanos, que yo les recuerdo,
fueron expulsados de la Gran Bretaña porque era la época de Enrique VIII. Y Enrique VIII era un tipo muy bravo que cada vez que se enamoraba cambiaba de religión y le cortaba la cabeza a la reina anterior. Yo les recomiendo siempre para esto, si les gusta la música, había un conjunto, un grupo musical de hace millones de años que se llamaba Yes, que hacía rock sinfónico, y tenía un pianista, que era un pianista clásico, que se llamaba, todavía vive, Rick Wakeman, y Rick Wakeman hace un disco solista que se llamó Las 6 esposas de Enrique VIII. Cada una de las canciones está referida a una de las esposas de Enrique VIII. Es maravilloso, a mí la que más me gusta es Ana Bolena, ¿no? Aunque terminó bastante mal Ana Bolena, pero Enrique VIII se hizo católico, después cuáquero, protestante, las pasó por todas. Claro, los protestantes británicos, enojados con esta situación, se van en un barco Mayflower y desembarcan en la costa este de los Estados Unidos. Y ahí van desarrollando las provincias o los estados y las ciudades que hoy son las más prósperas de los Estados Unidos. Uno dice, ¿de dónde son tipos como Trump? Del centro de los Estados Unidos. ¿De dónde eran tipos como Clinton? Y de la costa este. Bien, en la costa oeste que ellos desembarcan en toda la zona de Filadelfia, Washington, Nueva York, Nueva Jersey. Y ahí iban fundando las ciudades en las cuales creaban comunidades de mucho respeto, porque tenían una base religiosa que les insumía ese respeto. Y los jueces norteamericanos eran los mejores tipos de la comunidad, al cual todos se sometían. Había confianza en lo que decidía un juez. Aunque hoy me decidan en contra, la gente sabía que mañana podía salir una resolución a favor. Y creían en sus instituciones al punto que cada estado norteamericano hacía su constitución y eran constituciones fuertes. Cuando Estados Unidos pretende, porque eran colonia británica, los delegados de Estados Unidos le dicen a los británicos, miren, ya que tenemos que pagar impuestos, déjenos participar en el Parlamento, que haya aunque sea 2 norteamericanos en el Parlamento británico. Y lo sacaron carpiendo. Imagínense que los británicos le iban a permitir a los pata negras norteamericanos que integraran el Parlamento, ni más ni menos. Y los americanos generaron la guerra de la independencia y se independizaron. Cuando se independizan, ellos declaran la independencia en 1776. Y en 1777 hacen una constitución. Pero no la constitución que ustedes conocen, la federal. Hacen una constitución confederada. La tienen que hacer así porque los estados eran tan fuertes que cada uno tenía su constitución. Entonces no se los podía pasar por arriba. Y ustedes saben que en una confederación todas las decisiones del presidente tienen que ser ratificadas por los estados. Entonces los primeros 10 años de vida de los Estados Unidos fueron un desastre, porque cuando el presidente de los Estados Unidos quería hacer un tratado con Francia, ese tratado tenía que ser aprobado por 2/3 partes de todos los estados de la Unión. O sea, todo el mundo sabía que hacer un tratado con Estados Unidos era terrible y no se podía negociar. Entonces Estados Unidos se estaba fundiendo. 10 años después se dieron cuenta de que tenían que hacer un ejecutivo más fuerte y una constitución no confederal, sino federal, con más poderes para el presidente y el Congreso Federal. Ahí nace un Congreso que tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. ¿Por qué una Cámara de Senadores? Porque había que darle participación a estos estados que eran tan poderosos. Entonces, la Cámara de Diputados representaba al pueblo de la nación y la Cámara de Senadores representaba 2 por cada uno de los estados en forma igualitaria. Y con eso se balanceaba, que es lo que le tuvo que explicar Jefferson al presidente de la Convención Constituyente Franklin, que no quería saber nada con hacer 2 cámaras. Decía, esto es un gastadero de plata. Al punto que cuenta la anécdota, yo la conté alguna vez, que van a lo de Franklin, Jefferson y otro convencional joven que también estaba en la Constituyente, para tomar el té con Franklin y explicarle de alguna manera las ventajas de hacer un Congreso con una Cámara de Diputados y una de Senadores. Ustedes saben que ahí el té se toma
en las tazas victorianas, de esa porcelana Osushi o Verbano, que ustedes por ahí no lo conocerán, que los platitos no son derechos, son combados. Entonces el plato de una taza de té parece una taza más grande. Entonces, ¿qué hacen los británicos? Primero, ustedes saben que el 5 o'clock tea, que se tomaba en Gran Bretaña, pero estos victorianos tenían todas las costumbres de los ingleses, no es un té que se empieza a tomar a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se termina de tomar el té. Pero generalmente se juntan en la casa que invita, a las 3, 4 de la tarde se sirve el té, que es un té muy caliente, más que hirviendo, con escones, y se va tomando. Para no quemarse la garganta, ¿qué hacen los que toman el té? Van pasando de la taza de té al plato, y del plato a la taza de té para enfriarlo. Y justamente cuando Franklin no entendía por qué había que hacer 2 cámaras, Jefferson parece que le preguntó, ¿por qué está haciendo usted, don Benjamín? Y Franklin le dice, estoy enfriando el té para poder tomarlo. Bueno, eso es lo que pasa en el recinto cuando hay 2 cámaras. Va de una cámara a la otra, se enfría el texto y cuando sale la ley la entienden todo. Dicen que eso sirvió para los americanos, que además de inventar el federalismo, inventaron el Senado con una cámara, perdón, el Congreso con una cámara de senadores y una cámara de diputados. Todo eso, ¿no?, lo hicieron también con base en el libro de Blackstone, pero con sus aportes, porque imagínense que Blackstone de federalismo no sabía nada. Y Blackstone sabía solo de que hay una cámara de los comunes y otra cámara de los lores. Los americanos vieron 2 cámaras y dijeron, una cámara tiene que representar a las provincias, o sea, a los estados, si no nos comen crudo. Entonces, la evolución del país fue de una confederación a la federación. Los constitucionalistas, Story y Cooley, son los 2 que más tomaron las enseñanzas de Blackstone. Bien. ¿Qué pasó mientras tanto en Europa? En marzo de 1797, recién ahí se pudo hablar en forma orgánica de un constitucionalismo en el norte de Italia. Yo busqué un mapa de época donde dice Gallia Cispadana, que era un estadito nuevo que se había creado en el nombre de Italia, donde habían hecho sistemas con constitución. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una primera cátedra en Ferrara, concomitante con la publicación de la Constitución de la República Cispadana, el que constitucionalista era Giuseppe Compagnoni di Luso, y este aborda la enseñanza de la materia en un libro que escribe que se llama Diritto Constituzionale Democrático y Principio de Derecho Público Universal. Esta enseñanza se continuó en Pavía, en Bolonia y Brea. Todo eso era dentro de esta república cispadana, pero ellos no hacían las cátedras en realidad para enseñar derecho constitucional. Ellos querían justificar la constitución del Estado Nuevo. Entonces lo enseñaban para poder enfatizar lo que habían creado. Esta enseñanza ya se continúa en estas ciudades. En Pavía, que había una universidad en 1777, Bolonia y Brera en 1789, para divulgar las características institucionales y políticas de esta república. ¿Bien? Pero no para propiciar la enseñanza del derecho constitucional propiamente, porque la vida efímera de esta república da cuenta de ello, porque en poco tiempo Italia se unificó y pasó a ser Italia. Pero bueno, fue un intento en el cual daba vuelta la enseñanza de los británicos y cómo iba tomando forma en distintos países. ¿Qué pasó en Francia? Con el reinado liberal de Felipe de Orleans en Francia, en 1830-1848, la enseñanza del derecho constitucional se basó en los aportes de un francés, Benjamin Constant, muy importante en Francia. También Elías de la Casse y sobre todo un italiano que se había nacionalizado francés que se llamó Peregrino Rossi. Este fue propuesto por Guizot, que era ministro entonces en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho París, de la que el italiano afrancesado fue decano,
y enseñó ahí por más de una década y publicó su libro Curso de Derecho Constitucional. Cuando cae la Segunda República Francesa, los logros de Rossi fueron demolidos al punto que lo decapitan, lo matan a Rossi. Porque, ¿qué pasó? Cuando cae la República vienen los gobiernos absolutistas monárquicos, que no querían saber absolutamente nada con el tema de las constituciones. Esta es un poco, entonces, la idea general de cómo fue el antecedente del nacimiento del derecho constitucional. ¿Qué pasó entre nosotros? Bueno, claro, la enseñanza del derecho constitucional en la República Argentina no se desentiende de lo que fue la formación de todos los líderes políticos de Mayo, que todos se habían formado en España, que abrevaba mucho de Francia y de Italia, y sobre todo en ese momento de Francia, que había caído bajo Napoleón. Bien, entonces, las primeras universidades donde ellos, los próceres de Mayo, consolidaron sus saberes, fueron primero la de Santo Domingo, creada en 1532, la de Lima, de 1555, y la de Córdoba en 1613. Todas ellas abrevaron en Salamanca. Al punto, yo tuve la oportunidad de hacer curso de posgrado en Salamanca y estudié en el aula donde estudió Manuel Belgrano. Bien, y dicen que Mariano Moreno también pisó esas aulas. El monarca español Carlos V dijo que Salamanca era un tesoro donde proveó gobierno y justicia. Bien, se destacan entre estas la Universidad de Chuquisaca, se llamaba la Universidad del Alto Perú, que hoy está eso en Sucre, en Bolivia, que fue fundada en 1624, y fíjense quién eran los graduados ilustres: Mariano Moreno, Paso, Castelli, Medrano, Vicente Echeverría, Antonio Sáenz, que fue el que fundó la Universidad de Buenos Aires, Pedro Sánchez de Loria, Teodoro Sánchez de Bustamante, también la Real Universidad de San Felipe en Santiago de Chile, que tuvo entre sus graduados argentinos a Narciso Laprida y Juan Baltasar Maciel. Hay que decir también acá, y no dejarlo de mano, que según lo que dice Roberto Saba, que es un constitucionalista de la Escuela de Nino, hubo una extraña confluencia que a mediados del siglo XIX determinó que se generara un modelo híbrido argentino, con una tradición continental y un constitucionalismo madisoniano. ¿Qué quiere decir esto? Vélez Sarsfield se fue a Brasil y a Francia y tomó el modelo del derecho continental, un código civil fuerte. Y los constitucionalistas, Moreno, Sarmiento, Laprida, se fueron a Estados Unidos y tomaron las ideas de Madison, bien, y en general de todo el constitucionalismo británico. Entonces tuvimos una constitución de un corte, que era más vale sajona, y códigos de fondo de otro corte, que era de tipo continental romanista, lo que nos hizo señalar por muchos años que la Constitución era una decoración, era el plan de trabajo, pero lo importante era el Código Civil, el Código Comercial. Por eso nosotros en nuestra carrera, fíjense lo que tenemos que actualizar. Hoy, si vamos a ver, ustedes se van a recibir y van a trabajar quizá en un bufete, quizá van a ir a la administración. Muchos de ustedes van a ir a la administración, porque hoy el derecho público en Argentina es inmenso. El que no vaya a trabajar en el ANSES, va a trabajar con el Poder Ejecutivo, Cancillería, en fin, tantas dependencias oficiales, pero nosotros tenemos un solo derecho administrativo en la carrera. ¿Saben cuántos derechos civiles tenemos? 5. ¿Y cuántos derechos constitucionales tenemos? 1. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudios estaban llamados a hablar de la supremacía de los códigos de fondo y la idea decorativa de las constituciones. Este es el diseño original. Por eso toda Latinoamérica tiene unas constituciones bárbaras, pero unos desastres en su vida institucional. Bien, si, como hizo su compañera, si hay dudas, si hay preguntas, me dicen: tengo esta duda, tengo esta pregunta, y yo con gusto le respondo. Fíjense,
Por su parte, Juan Bautista Alberdi, que fue uno de los padres fundadores de nuestro constitucionalismo, tomó en consideración cuando publicó a las bases al sistema constitucional norteamericano. Y por otro lado, Vélez Arfield, que numen de nuestra traducción del régimen jurídico continental, miró a Francia y al derecho canónico, lo que generó una fuerte tensión entre los lineamientos constitucionales y la determinación del régimen de fondo, que está por abajo. En este contexto, los defensores del derecho privado, referentes de la codificación, tendieron a minimizar el rol de la Constitución y su enseñanza, pretendiendo relegarla al carácter de un mero programa político, que es la Constitución y el programa político del Estado. Nada más, lo seguimos, no lo seguimos, no importa. O ideal a ser alcanzado, pero que no debía ser entendida como una ley en el sentido estricto del término, como los diversos códigos que sí regían la convivencia social. No es como ahora donde los jueces, en su molde interpretativo y custodio de la Constitución, evalúan si las leyes están de acuerdo con el mandato de la Constitución. En épocas del siglo XIX y del siglo XX, nadie osaba decir que íbamos a declarar inconstitucionalidad de leyes, salvo una cosa muy importante. Porque la Constitución era el plan político, lo importante era acatar las leyes, el Código Civil, los contratos son ley para las partes, la propiedad es inviolable. Si bien eso estaba en la Constitución, lo importante es el desarrollo del Código Civil. Pese a estos intentos de condicionamiento y también de subordinación del derecho constitucional, hay que reconocer que recorrió un profundo derrotero que se explicita en todo el desarrollo que yo pretendo hacerlo. Bueno, son y 20, voy a ir un poquito más, pero en la clase que viene vamos a ver cómo se desarrolló toda la cátedra de derecho constitucional. Fíjense que hay que constatar que la primera manifestación de la enseñanza del derecho constitucional en la Argentina fue la Constitución de 1853. Alrededor de esa Constitución fue que empezamos con el derecho constitucional. Por supuesto que abarcó el periodo que va de mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. En esta etapa hay una muy fuerte proyección de qué universidad, la Universidad de Córdoba, la primera universidad de Argentina, la más fuerte, la que traía todos los elementos del Alto Perú, de Bolivia, de Perú, de Quito, de Ecuador. Fíjense que ahí se ha sostenido que aunque pobrísima la vieja Universidad de Córdoba, mantenía en aquellos años su aureola de prestigio y era muy superior a la Universidad porteña de los tiempos de Rosa, que había sido fundada en 1888. La de Córdoba cumplía y siguió cumpliendo un rol esencial en la socialización de las provincias. Fíjense que con anterioridad a que se dictara la Constitución Nacional, se creó la primera cátedra de Derecho Público en la Universidad de Córdoba, en febrero de 1834. Fíjense que la Constitución nace en el 53, siendo el primer texto argentino de amplia difusión referido a nuestra materia. No, mi libro de Derecho Constitucional no, el Dogma Socialista de Esteban Echeverría, que se había publicado en 1839. Fue el gobernador de Córdoba que en el 1834 creó la materia, digamos, no derecho constitucional, se llamaba Derecho Público, en el curso de jurisprudencia que en ese entonces se dictaba en la universidad y que usaban el curso de política de Benjamin Constant, que era un norteamericano. Bien, entonces nosotros vean que por un lado Vélez Arfield corría hacia Francia y los constitucionalistas nuestros corrían hacia Estados Unidos. Eso era un problema, es como quien dice que uno está montado en dos caballos y uno es más alto y otro es más bajo, siempre terminamos tropezando. Después que entró en vigor la Constitución Nacional, nuevamente en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Derecho, estableció para el cuarto año del plan de estudio en 1857, o sea, 4 años después de la Constitución, un curso de Derecho Constitucional argentino. O sea, el primer curso de Derecho Público fue en Córdoba.
Y el primer curso, que se llamó Derecho Constitucional, también fue en Córdoba, donde se recorría la lectura de Story, que era la exposición de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en 1854 se agregó el análisis de otro actor norteamericano importante, que era Joseph Kennedy, que aplicaba la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos. Acá no hay que dejar de lado los aportes de Alberdi, que en Chile, en 1852, da a luz las bases y puntos de partida para la organización de la Argentina, que es un poco un análisis de qué podía aportar la Constitución norteamericana, aunque en muchos aspectos él dice que era mejor la Constitución de California que la de Estados Unidos. Pero bueno, eso vamos a hablar en otro día para aclarar esto. En esa etapa también estuvo Domingo Sarmiento, que escribió un libro Argirópolis en 1850 y otro que se llamó Comentarios a la Constitución de 1853. Dicho esto, yo coincido con Sagüez cuando dice que en realidad no podemos decir que el desarrollo de la cátedra de Derecho Constitucional haya sido tan orgánico. Fue medio despelotado, hay que reconocer. Pero hay una evolución que él marca en 3 periodos, pero Gargarella en 5 y Dolakian en 4. Entonces, vamos a ver, yo puedo poner un periodo más, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. También el cuadro de situación que desarrolla Roberto Gargarella, que identifica por lo menos 5 etapas, o sea, 3 de Sagüez, 5 de Gargarella, bien. Diego Dolakian desarrolla una estructura evolutiva un poco más extensa que la sistematiza primero el periodo de la gestación de 1810, la formación 1853-60, la consolidación hacia 1900, la reorientación desde el 49 al 57, la reelaboración de 1994 y la actualización en la actualidad. Que está bastante buena la de Dolakian, realmente un buen trabajo. Dando otro matiz y perspectiva, sobre todo teniendo en cuenta el pensamiento jurídico general de la Argentina, un autor que se llama Federico Haga, marca varios tramos que están diferenciados. Primero, inicia en 1862 para él y subsiste hasta 1900, que es el periodo del pensamiento jurídico clásico, la filosofía liberal de las ideas de la ilustración, autonomía personal, libertad de contratar, propiedad privada, muy clásico. El segundo tiene nacimiento con las huelgas estudiantiles de 1903 que paralizaron la Facultad de Derecho de la UBA y generaron reformas a los planes de estudio y enfatizando después la famosa reforma universitaria de 1918, la Constitución mexicana de 1917, que los influenció un montón, y la alemana del 19, que pusieron una cosmovisión vinculada con la enseñanza de los derechos sociales. Bien, acá dice que hay una tercera etapa en la segunda mitad del siglo XX, 1950 en adelante, en el que Europa marca el tránsito del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional, donde se cambia esta posición francesa de que la ley de fondo era la más importante, donde dice que hay un Estado constitucional de derecho, donde los jueces controlan la constitucionalidad de las leyes. Aun cuando no lo refiere a este autor, esta etapa contrasta entre nosotros con toda una época donde no se generó un control judicial de constitucionalidad. Tuvimos esos 50 años de golpe de Estado. Lo que para Europa fue un desarrollo, para nosotros fue un desastre. Que tuvimos, recuerden, 55, 62, 66, 76, con gravísimos daños a nuestra institucionalidad. Recuerden que en todos esos momentos también se enseñaba derecho constitucional. No me pregunten cómo, pero no teníamos ninguna referencia, porque no había congreso, porque los presidentes eran militares, porque los jueces estaban puestos. Bien. El 10 de diciembre de 1983, dice Haga, que significa la recuperación definitiva de la democracia, que fue una bisagra institucional en términos de paz, justicia y libertad.
Por supuesto que las instituciones no fueron lo mejor que podemos expresar, pero no hemos tenido más golpes de Estado a partir de ese entonces. Entonces podemos recordar que el pensamiento jurídico clásico constitucional para Haga es de 1862 hasta 1900, el pensamiento jurídico social coincidente con la inmigración italiana, de 1903 a 1950, con los movimientos sociales del peronismo, etc. El Estado de Derecho constitucional y golpes de Estado, 1950 a 1983, y la recuperación democrática de 1983 a la fecha. Bien. Yo dejo, porque ya son y media, para la semana que viene, todas las etapas, donde les voy a contar quiénes fueron los profesores titulares en cada etapa, para que ustedes lo vayan llevando. Igual en el libro hay algo, y yo les voy a dar un resumen que mandé para la ley de las etapas del derecho constitucional. Yo quiero que tengan una idea general, y que esto no sea una cuestión de memoria perfecta, porque nadie se va a acordar de la primera cátedra en Córdoba, etc. Pero quiero que recuerden los lugares que han tenido nuestros espacios en la formación del derecho constitucional. Así que por ahora dejamos el lugar, y si tienen alguna pregunta, con gusto se las respondo. Hola, profe. Sí. Una consulta por el trabajo práctico, ¿puedo? Sí, dale. Son dos preguntas y después No creo que dice... Perdón, no sé quién está hablando. Carolina. Bueno, se ve que estás en otra parte de los cuadritos, pero bueno, no importa. Me tienen escondida. Pregunta, sí. Las dos son dos preguntas y abajo figura, creo que dice biblioteca virtual. Justo no tengo los papeles ahora. Porque esa es la referencia. El artículo que yo le saqué es de una biblioteca virtual. Eso es lo que no entendía. Yo le doy toda la referencia. Ustedes tienen que saber de dónde yo saco el material. Bárbaro, profe. Eso es lo que quería saber. Gracias. Bueno. ¿Qué más? Doctor, hay una mano levantada de Carlos Justi. Carlos Justi. Dele, Justi. No me va a criticar, ¿no? No me va a andar criticando. No, son dos cosas. Con respecto a eso se lo contestó a Carolina recién. Pues yo vi las preguntas que hay que fundamentarlas y después hay una serie de temas ahí. El conjunto que dijo usted, otra cosa, coloquial. Yes, dijo, ¿no? Yes, sí. Yes, sí. Porque pero en realidad es un disco solista del tecladista de Yes, que se llama Rick Wakeman. Sí, lo vi ahí. Sí. Búsquelo por Wakeman. El disco se llama Las 6 esposas de Enrique VIII. Además de que es una obra clásica de la Gran Siete, porque es rock sinfónico. Si ven las viñetas, va a ver que cada historia se compadece con la esposa en cuestión. Muy interesante. Carlos, después te lo paso. Es un grupo musical inglés. Sí, lo conozco, de nuestra época. Tenía una laguna mental y puse IES con I latina. Entonces, igual no lo busque por IES, lo va a encontrar. No. Usted tiene por ahí, he visto por ahí un fanatismo por los Beatles, ¿no? ¿Por los Beatles. Sí, total, y Dylan. Y ahí viene la peor. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 61 añitos, jóvenes añitos. Soy un poco más bien, nada más. Bueno. Gracias, pero no doctor. se nota, mire, yo estoy más gastado. No, me va a hacer falta, la idea esa sucia de la peluca esa está bárbara. Total, tendría que llegar a juez para ponérmela. ¿No? Sí, no, pero la verdad que yo no me le animo. ¿Sabe las pulgas que juntan esa peluca? Las chicas por ahí decían que usted dijo cuando terminen siendo abogados, y muchos vamos a terminar en geriátrico, me parece, dijo alguien por ahí. No sé si Carolina. Vamos a terminar ahí. Vamos a terminar en geriátrico. Con respecto con respecto, recién que, bueno, Carlos tocó el tema de los jueces ingleses, de las pelucas. Tengo una duda con respecto a lo que es constitución y la monarquía. Sí. Ahí la monarquía influye en lo que es la constitución de un país. Es una monarquía constitucional.
Un gobierno constitucional es un gobierno que tiene poderes divididos y derechos garantizados. Puede ser una monarquía o una república. Usted acuérdese que Belgrano, cuando se declaró la independencia en 1816, él quería ser una monarquía trayendo a un líder inca para que sea el rey, controlado por un parlamento. O sea, no era ninguna cosa loca, era bien latinoamericanista. Pues lo que pasa es que como la mayoría eran muy republicanos, eligieron la otra forma, donde en vez de rey hay un presidente. Pero no es que una monarquía no pueda ser democrática. Lo que pasa es que existieron monarquías absolutas. Por ejemplo, Luis XVI en Francia, antes de la Revolución Francesa, que decía el Estado soy yo y Dios me delegó el poder y yo decido sobre la vida de las personas. Eso no es una democracia. Yo por eso les decía que Coe participó en lo que se llamó la Petition of Rights, la petición de derechos, por el cual el pueblo inglés le impuso al rey y al parlamento que no puede haber juicio sin garantías judiciales. O sea que la idea es que aunque haya, fíjense hoy Inglaterra, hay una reina, pero la reina es una figura decorativa que representa a Inglaterra en ciertas relaciones internacionales, pero gobierna el primer ministro de Inglaterra. Claro, entonces, pero por momentos entonces significa de que la monarquía en algunas circunstancias interviene. A ver, yo te lo explico de nuevo. Si estamos estudiando derecho constitucional, estamos estudiando un sistema donde hay poderes divididos y derechos consagrados. Ese sistema puede ser una monarquía o una república, mientras divide los poderes y consagra los derechos. No hay un problema en tener una monarquía constitucional. España es democrática y es una monarquía. Sí. ¿Bien? Inglaterra también es democrática, es una monarquía. Y nosotros fuimos muchos años una república y había un gobierno de facto. No éramos. Sí. Gracias, entonces, profe. no confundas monarquía con no democracia, porque hay monarquías democráticas y repúblicas democráticas. Lo que pasa es que vos tenés que ver, eso se ve en la bolilla 2, no sé a quién le toca, las diferencias entre el gobierno presidencialista o parlamentarista. Son dos modelos en los cuales tenemos la posibilidad de incluir la monarquía. Y los dos son perfectamente democráticos. Gracias, profe. Doctor, hay 3 manos levantadas. Bueno, Buenas noches. Delfina Pepe es una. Dale, Delfina. Buenas noches, profe. Mi duda es también sobre el trabajo práctico y es sobre la pregunta número 1, que estoy confundida si hay que fundamentar una concepción de uno de los constitucionalistas o en base a una concepción crear una propia definición. No, vos tenés que estudiar lo que dicen los constitucionalistas y eso vincularlo con lo que dice la Salle, me parece. No, esa creo que es la 2, puede bueno, ser. repetime la primera, ahora no me acuerdo. A ver, justo lo tengo abierto acá. La pregunta número 1 dice, ¿podrías desarrollar en forma fundada cuál debiera ser para vos la definición más adecuada de constitución para ser abordada por la clase política argentina en este duro tiempo de crisis? Entonces, mi pregunta es si hay que fundamentar una concepción de uno de esos constitucionalistas o en base a un pensamiento hay que crear una propia definición de nosotros. Yo les expliqué los 3 modelos, el de Sagüez, el de Miquián y el de Vidal. Vos podés decir, para esta sociedad que tenemos, yo quiero el de Vidal, me explicás por qué. Y me decís, quiero el de Sagüez, pero me explicás por qué. Está bien. Eso digo fundada, a mí no me interesa que me digan, y yo opino que la Constitución, no, yo opino después, en otro momento, cuando tengan más libros en la cabeza. Por ahora es yo, siguiendo a fulano, me gustaría que el modelo tuviera esta característica. Porque la sociedad argentina se demandó, entonces quisiera efectivos controles, como dice Mequián, o una línea naturalista, como dice Vidal, o la constitución viviente, como dice Sagüez. Eso lo evalúan ustedes, pero para hacer eso tienen que haber entendido los modelos. Listo, gracias.
Si alguien más había levantado la mano. Sí, Constanza Petty y Mati Trevi, en ese orden, si quieren, chicos. Constanza. Profe, hola, disculpe. Tengo una pregunta referida al trabajo práctico primero. Cuando usted en la actividad 1 se refiere a crisis, puede ser general, porque por ejemplo yo el trabajo de crisis me referí a que como que el modelo constitucional, que muchas veces no se cumplen, o sea, ese tipo de crisis, pensé, los tratados, ese tipo, como una crisis constitucional, por así decirlo. Es que estamos hablando de una crisis institucional que vincula a la Constitución. Entonces, ¿qué modelo constitucional entendés vos que es el mejor para superar o para transitar esta crisis que vivimos? Claro. Y ahí ubicás uno de los modelos, me descartás otro. Y la otra pregunta sería, al momento de estudiar, porque veo que tenemos mucho, ¿qué le tenemos que dar más importancia al libro o tenemos que los artículos que están en el campus y el libro darle la misma importancia? En ese orden, todo lo que les doy yo es para formarlo. Ok. Entonces, lo que lo forme mejor, ustedes verán. Yo el material que les doy es para que lo lean, para que se instruyan, para que tomen en cuenta eso. Yo no les pido una memorización de todos los textos, pero tienen que saber de qué estamos hablando. Muchas gracias, profe. No hay por qué. ¿Quién más tenía una pregunta? Hola, profe, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿todo bien? Dale. No, una de mis preguntas era la primera que hizo una de las compañeras sobre si había que hacer una concepción propia o seleccionar alguna de los constitucionalistas y fundamentarla, que ya la contestó. La otra es sobre si hay una cantidad de hojas para hacer el trabajo práctico. O sea, máximo para... Un práctico no puede nunca exceder las 10 carillas, pero 3, 4 carillas también, 2 carillas también, todo tiene que ver con la consistencia. Bueno. Copias un artículo, puedes meter 10 carillas. Perdón, ¿alguno tiene No, yo, profe, porque otra de las preguntas que le quería hacer era que encontré un libro o una parte de un libro de Vidal Campos que se llama Estado de Constitución. ¿Podría ayudarme eso a profundizar un poco en la concepción de Vidal Campos? Es de la época de militares, así que está un poco desactualizado, porque es cuando él daba teorías del Estado. No es un libro de constitucional, pero en alguna cosita te puede escribir en los conceptos generales, para la bolilla 2. Bueno, profe. Y ya con esta lo dejo. ¿Sabe que me estuve que le estaba diciendo que me enteré? Lo entendí, pero ahora que terminaste, cerralo porque no entiendo nada de lo que te dije. No, que le quería hacer una pregunta más. Bueno, dale. ¿Hola? ¿Se fue? Bueno, mientras tanto... Que encuentro privado de la libertad... ¿Me la podés hacer de nuevo esa pregunta que se cortó? Que yo me enteré que el parcial va a ser de forma presencial en la facultad. Sí. Bueno, que yo presenté la solicitud de excepcionalidad y saber si se va a poder rendir de forma virtual el parcial también, para las personas que presentaron la excepcionalidad. Si la excepción te tomamos un oral por Zoom. Bueno, listo, gracias, profe. Listo. Chicos, ¿quién más tenía una duda? Manos levantadas no hay más, doctor. Así que... Por ahí preguntaron sin levantar la mano. Bueno. En el chat tampoco. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces me voy a descansar. Gracias por su compañía. Y nos vemos. Profesor. Pará, ahí alguien preguntó algo. Gracias, profe, dice Carolina. ¿No hay más preguntas? Buenas noches, gracias. Buenas noches, descansen, pórtense bien. Buenas noches. Chao, gracias.